Hola campeones, les saluda nuevamente el doctor Tigre. Hoy hablaremos sobre el voto, porque el Tribunal Electoral, o sea, el Consejo Nacional Electoral, ha convocado a elecciones para el próximo año en el mes de marzo. ¿Qué significa el voto? Para nuestros padres, para nuestros abuelos, el voto no significaba nada. Se lo vendían por una botella de trago. Si no, basta ver con aquella película El viejo que leía novelas de amor, que cuenta la historia de los Shuar y de un colono que llega a trabajar en el territorio Shuar, en la Amazonía ecuatoriana. Una muy buena película. ¿Qué significaba el voto antes? Nada. ¿Y qué significó el voto recientemente en las últimas elecciones? Lo mismo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral va a gastar $30 por cada ecuatoriano. Somos 12 millones de votantes en las próximas elecciones, con un poco más. Y va a invertir $30 en cada uno, es decir, 360 millones de dólares. $30 es lo que va a valer lo que usted va a votar. Para las elecciones últimas anteriores, su voto le costó a todos los ecuatorianos $5. ¿Por qué el voto en el Ecuador no significa nada? Y es peor en los países desarrollados. Por ejemplo, en Alemania las elecciones se ganan con menos del 20% de los votantes. Y en Estados Unidos es igual. La menor cantidad de personas participan en las elecciones. No participan la mayoría, sino la minoría. Porque en esos países donde el voto es voluntario, sucede este fenómeno. Y este fenómeno es el fenómeno ideal que necesita el sistema de dominación de partidos políticos y el sistema de dominación de las metrópolis, de las ciudades, para mantener el poder. Pero en Ecuador el voto es obligatorio. Y si no fuera así, nadie fuera a votar. ¿Por qué el voto para los ecuatorianos no representa nada? Porque históricamente votar ha significado solo cambiar la cara del mismo ladrón. Simplemente el mismo pícaro ha llegado al poder, siempre. Una novedad fue la llegada de Rafael Correa. Teníamos por primera vez un presidente, primero estudiado, segundo trabajador, capaz de esforzarse y trabajar hasta 20 horas diarias, con una visión y una perspectiva muy clara. Esa visión y esa perspectiva era cómo convertir al Estado en el principal empleador y en el principal competidor del capital privado. Es decir, el Estado iba a garantizar la mayor cantidad de empleos. El Estado iba a ser el mayor constructor. El Estado iba a ser el mayor generador de energía eléctrica. El Estado iba a ser el mayor exportador de petróleo. Esto era algo inaceptable para las políticas neoliberales que pretenden que el Estado sea lo más pequeño posible. Y eso es lo que ha querido en este momento, con las nuevas medidas económicas, el actual presidente Lenín Moreno. Por supuesto, el presidente Lenín Moreno pertenece a mi generación y es algunos años antes que yo. Y el problema de mi generación es que somos una generación desubicada en el tiempo, la tecnología y la visión de futuro.
somos una generación que creció con el revanchismo a los Estados Unidos y que pensó que tenía siempre dos opciones. La una era hacer un Estado en el que la propiedad privada desaparezca y todo sean empleados públicos, y hacer otro Estado en que el Estado sea simplemente un instrumento de uso de los dueños del capital que aprovechaban de las riquezas naturales, del trabajo humano y de sus relaciones internacionales para enriquecerse y coger ese dinero y colocarlo fuera del país. Porque el sueño de un latinoamericano es ser feliz en los Estados Unidos, aunque sea como ilegal. Y la infelicidad de un latinoamericano es ser completamente legal en territorio latinoamericano. Porque ser legal en Latinoamérica es ser casi un pendejo. Entonces el camino es, los pobres van a los Estados Unidos a buscar trabajo. Porque aquí en Ecuador y en América Latina, el trabajo es, cuando no degradante, cuando no debilitante física y psicológicamente, mal remunerado. Entonces, la búsqueda del trabajo en los Estados Unidos se convierte en la búsqueda de la felicidad. Y no hay barrera, ni frontera, ni muro de Trump que pueda impedir eso. Somos los latinoamericanos gentes, repito, felices como ilegales en Estados Unidos e infelices como legales en nuestros propios países. ¿Cómo construimos la infelicidad en nuestros países? Si somos dueños de recursos humanos, si tenemos a nuestros familiares aquí, si tenemos la mayor riqueza natural del mundo, si tenemos una vida emocional y una vida social mucho más amable que la que viven los países desarrollados. Construimos porque nosotros desde la época de la colonia somos las víctimas de castas y grupos que nos dejaron los españoles como tara genética de nuestra organización social territorial. Y luego de eso han continuado estas taras genéticas mediante las generaciones de los sangre azul, de los criollos, que se han apropiado de las leyes, del ejército, de la policía y del aparato público para mantener su hegemonía. Pero esta hegemonía es estúpida. ¿Por qué es estúpida? Porque ya no viven el mundo del trabajo físico, donde tener peones era muy importante, donde tener obreros y mano de obra barata era lo más importante, donde tener tierras era lo más importante. Hoy, un pedazo de tierra, una hacienda, es mucho menos rentable que una tienda de licores. Lo mismo pasa con una fábrica. Las fábricas son rentables solo en la medida en que la automatización y los trabajadores son menos indispensables. Entonces, estamos en otra generación, en otro tipo de economía. Ahora lo más importante es quién nos compra. Y si la gente de este país no tiene dinero, entonces la economía se viene abajo. Esto es algo que no puede entender el actual presidente
ni su ministra de Finanzas que le ayudó a Correa. Pero entonces podemos ver claramente que era Correa el inteligente y no la ministra de Finanzas de Correa ni los ministros de Finanzas de Correa. Correa sabía muy bien lo que es una política económica contracíclica. Los ciclos son fenómenos económicos en los cuales se pasa de una a otra situación. En este caso, Ecuador salía de una completa depresión económica generada por el fraude bancario, la migración de su mayor cantidad, de una enorme masa laboral calificada y capaz en edad productiva, de casi 4 millones de ecuatorianos fuera del país, que nos dejaba el país con los enfermos, los niños, las mujeres que no podían trabajar, porque la mayor parte de esta migración fue de mujeres, eso es otra cosa interesante. Y de esa depresión, de esa situación, donde no había dinero, donde no había fuerza de trabajo, y donde había un parasitismo voraz de la partidocracia. ¿Qué es la partidocracia? Las viejas taras políticas que heredamos desde la colonia y que hoy tienen cara de payasos, tienen cara de deportistas, tienen cara de empresarios, tienen cara de terratenientes, de cualquier cosa. Esas taras, esas gentes se apropiaron del poder y no han sabido qué hacer con él, como el actual presidente que no entiende que cuando usted se está ahogando tiene dos opciones. La una opción es decide dejar de respirar y se deja llevar por el mar. O la otra opción es toma aire, agota todas sus energías, busca por dónde desviar salirse de la corriente que le arrastra y buscar la orilla, buscar la playa. Si un carro está atascado en el lodazal, usted no puede pensar que el carro sale si usted le quita gasolina, si usted no invierte, si usted no llama a gente extra que le ayude, si usted no pone toda la energía del carro en salir del pantanal. Usted tiene que entender eso, señor presidente. No puede reducir el gasto público, porque el gasto público significa dinero en circulación y capacidad de compra. Estamos en deflación generada por su concepto estúpido de austeridad. La austeridad no es una cosa válida en este momento. Usted no puede, se está ahogando, no puede pensar que si no se mueve y se queda quietito en el lodazal, el pantano no le va a tragar. Usted tiene que coger y más bien generar más empleo público. Pero como el miedo y la conciencia es, el Estado nos va a quitar a la empresa privada todo, si sigue creciendo, la empresa privada dice, no, yo quiero manejar el petróleo, yo quiero manejar la empresa eléctrica, yo quiero manejar la telefónica, yo quiero manejar las carreteras, quiero cobrar los peajes, yo quiero todo. Usted, señor Estado, todo lo que tiene que dármelo a mí, yo quiero manejarlo, porque usted, señor Estado, no tiene por qué seguir sirviendo a los más, tiene que servir a nosotros los que tenemos dinero. Y eso es lo que está haciendo precisamente el gobierno con las medidas económicas. El voto ha sido la tragedia nacional. Cuando yo estudiaba en el colegio, yo era el comandante del colegio, era una academia militar, y mis méritos me ponían a mí al frente de mis compañeros. Pero también teníamos un presidente de curso. Jamás el presidente de curso fue el más inteligente. Siempre el presidente de curso fue el más astuto. Astutas son las ratas, astutas son las cucarachas, astutos son los políticos, astutos son los ladrones, astutos son los criminales, los violadores. Todos son astutos, no inteligentes. La diferencia entre la astucia y la inteligencia es el sentido de oportunidad.
El inteligente no solamente ve la oportunidad, sino que además ve la trayectoria de su trabajo en el tiempo. En cambio, el otro solo ve la oportunidad, la cosa fácil, ese momento, lo inmediato, lo posible inmediatamente. Entonces, si es posible robarle porque el tipo es un tonto que anda con el celular en el bolsillo de atrás, hay que robarle para que deje de ser tonto, dicen entonces los ladrones. Si es posible violarle a una muchacha porque usa minifalda y está sola, hay que violarla porque es tan tonta que anda sola y anda con minifalda. Ese es el típico oportunista audaz. La audacia es la que contrarresta a la... Entonces, hemos sido gobernados no por los inteligentes, sino por los oportunistas. Y eso es la mayor debilidad del voto ecuatoriano. Vamos a votar y mi trabajo desde ahora en adelante, en esta cada día de charlas, será enseñarles a ustedes el valor de su voto. No pueden ser ustedes tan estúpidos como sus padres que vendían el voto por una botella de trago, sabiendo que el voto es la cosa más importante para cambiar un país y es lo que más buscan los políticos y los oportunistas. Gracias.